Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Tiempos de Fe en Familia. Bendecimos a todas las familias que se conectan y damos gracias a Dios por sus vidas, a los que por primera vez llegan a nuestra transmisión. Hay personas que nos vienen siguiendo de manera reciente. Qué alegría tenerles aquí también ahí conectados y qué alegría poder verles todos los domingos también. Recordemos que los domingos tenemos familias bendecidas a las 10 de la mañana. Estamos en este proceso de concretar el lugar donde vamos a empezar ya a reunirnos de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad necesarios. Así que seguimos con esa gran expectativa. Estamos desarrollando una serie que hemos llamado Más allá de mis pensamientos. Y me gusta mucho esta serie porque así es nuestro Dios. Él nos hace soñar, Él nos hace anhelar, Él nos da esperanza. Y precisamente el tema de esta noche es una vida abundante, sueños y propósitos. Y quiero invitarte a orar porque el Señor quiere traer revelación a tu corazón de esa vida abundante y colocar en tu corazón e inspirar tu corazón y tu fe a soñar y a creer en los propósitos que Él tiene para contigo en esta tierra. Gracias, Dios, por esta oportunidad, por este privilegio tan grande que nos das de recibir tu palabra y de soñar contigo, de soñar con tus planes, Señor, de saber que tú nos has dado una vida abundante. Guíanos en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Una vida abundante es lo que Jesús vino a traer. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este fue uno de los primeros textos que hace 32 años que conocí del Señor, memoricé y han sido para mí fortaleza, consuelo y siempre han mantenido en mí esa expectativa. Recuerdo que como familia conocimos al Señor en medio de muchísima necesidad espiritual, emocional, familiar y también mucha necesidad material. Estamos pasando momentos muy difíciles, pero qué hermoso es tener esta promesa de esa vida abundante. Cuando empiezas a caminar en esa vida abundante, entonces tú empiezas a creer que Dios, el Dios Todopoderoso, no lo limita nada ni nadie y empiezas a soñar y a creer que tu vida tiene un propósito y un plan de Dios. Pero el enemigo está presente y es interesante que el Señor, antes de declarar su promesa, nos advierte. A uno le enseñan a los predicadores, cuando nos estamos formando como predicadores, nos enseñan que uno siempre tiene que iniciar de una manera positiva, de una manera de afirmar los pensamientos. Pero qué interesante que el Señor a veces nos muestra algo distinto, porque Él está aquí dando un mensaje y comienza con algo que no suena muy positivo, con una advertencia. El ladrón no viene sino para hurtar, para robar, para matar y para destruir. Es interesante que si el Señor sí nos da la promesa de la vida abundante, pero antes nos advierte de una realidad espiritual, que hay un ladrón, que Satanás, que es el ladrón, él quiere robarte esa vida abundante. Dice robar, matar, y está hablando en lo físico, ¿verdad? Robar en este mundo temporal, robarte como las bendiciones del Señor aquí en esta tierra. Matar, que es acabar con tu vida física, y destruir, que significa la aniquilación eterna, es decir, que no tengas una vida eterna, sino una condenación eterna, sino que las almas se pierdan y se consuman en el infierno.
Ese es el plan de Satanás hacia la humanidad. El Señor Jesucristo viene a morir por nuestros pecados en la cruz. Lleva allí en su cuerpo toda enfermedad. Algunas personas dicen, pero ¿por qué tuvo que sufrir tanto? Pero si era necesario que lo escarnecieran de esa forma, pero qué tortura tan horrible, qué cosa tan impresionante. Cuando el Señor lo llevan para castigar con los verdugos romanos, pues los verdugos tenían esos látigos, y uno de esos látigos tenía en la punta pedazos de metal, pedazos de hueso, pedazos de cosas bien afiladas que no solamente dejaban la marca en la piel, sino que la rasgaban y la revertían. Y sencillamente el cuero o la piel iba quedando así como en pellejos, perdónenme la expresión, pero como de esa forma muy, muy cruel, muy horrible. Se recibían según la ley 40 azotes menos uno, pero con el Señor Jesucristo realmente se extralimitaron y lo dejaron totalmente desfigurado, como lo profetizó Isaías. Todo eso lo sufrió el Señor para llevar allí nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, nuestros pecados, y para que fuéramos libres de la condenación. O sea, que este poder que Satanás tiene de robar, de matar y destruir, no operaran sobre ti, sino que a través del sacrificio de Cristo, tú y yo pudiéramos disfrutar de una vida abundante. Qué importante poder explicar esto, porque hay mucha falta de conocimiento de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Hay muchas personas que de corazón creen en Dios, pero no han conocido realmente la palabra del Señor de una manera revelada y clara. Así que yo te quiero animar de que en esta noche tú le creas al Señor el sacrificio que hizo por ti. ¿Por qué no levantas tu mano allí diciendo: Señor, gracias, porque para darme la vida abundante te tuviste que sacrificar para que ahora el enemigo no pueda arruinarme, para que ahora el enemigo no pueda robarme, ni matarme, ni destruirme, sino que yo pueda gozar y disfrutar de esa vida abundante. Gloria a Dios. Tenemos que empezar por allí esta palabra. Recuerda que estamos en la serie Más allá de mis pensamientos, y el tema de hoy, una vida abundante, sueños y propósitos. Ahora, interesante que Juan 10:10, este versículo donde el Señor dice: el ladrón no vino sino para robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo habla en un contexto de el buen pastor con sus ovejas. Es decir, el buen pastor se sacrificó por nosotros, sus ovejas, pero esa vida abundante está en esa relación del buen pastor con sus ovejas. Es decir, que si nosotros entendemos que somos ovejas del Señor, como dice el Salmo 95, ovejas de su mano, ovejas de su prado. Y él dice: y yo las tomo de mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces allí es donde yo necesito estar en esa relación con el buen pastor, porque la vida abundante fluye en tu vida, fluye en tu hogar, fluye en tu familia. Es en la medida en que mantengamos esa relación con el buen pastor para que Él nos guíe. Entonces esa vida abundante fluye en la medida en que yo me porte como esa oveja, escuchando su voz, conociendo su voz, siguiendo su guía, caminando con Él. Una de las cosas que el Señor le conmovió fue ver la gente que estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. La vida abundante viene en una relación donde nos dejamos cuidar por el buen pastor, donde no vamos allí como cabritas, más bien por allí saltoneando, yéndonos quién sabe para dónde y abandonando la guía del buen pastor. La vida abundante ahí se va a extraviar, y pilas, porque el ladrón está esperando qué oveja se sale del cuidado del buen pastor. ¿Y para qué? Para robarla, matarla y destruirla. El Salmo 37
nos habla de David, que fue un pastor de ovejas también. Interesante esto. Y en el Salmo 37, en los versículos 3, 4 y 5, nos habla de 3 principios fundamentales para disfrutar la vida abundante. Y vemos que en David también habían sueños, y en cada uno de nosotros hay sueños, y también hay planes y propósitos de Dios. La vida abundante también se compone de hacer realidad esos sueños con el Señor y de cumplir los planes y propósitos de Dios. Y David nos enseña 3 principios fundamentales: confiar en el Señor, deleitarnos en el Señor y encomendar nuestro camino al Señor. Y con estos 3 principios nosotros podemos vivir en la vida abundante, y dentro de esa vida abundante alcanzar esos sueños y cumplir con los planes y propósitos de Dios. David escribe este salmo con la experiencia de haber conocido a Dios desde muy niño, haberse criado en una familia tal vez muy humilde, ser un pastor, haber sido un pastor de ovejas, el menor de una familia, que su papá a veces se olvidaba de él. Pero qué hermosa esa promesa que nos dice el Señor, que aunque su madre se olvidare del que diere a luz, nuestro Dios jamás se olvidará de nosotros. Y vemos cómo ese David componía salmos, adoraba al Señor, tocaba el arpa, le cantaba a Dios, danzaba. Y él tal vez no tenía claro que un día iba a ser el rey de la nación de Israel. Tremendo, más allá de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y esa era la vida abundante, parte de la vida abundante, todos esos sueños y propósitos. Repasemos el Salmo 37, versículo 3 y versículo 4. Versículo 5 también. El versículo 3 dice: confía en Jehová y haz el bien. Y mira la promesa: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, lo primero que nos dice David para la vida abundante es esa confianza en el Señor, no en los hombres, no en mis criterios, no en la economía de un país, no en las noticias que vemos, no en lo que dice la gente, no en las costumbres del mundo, porque entonces ahí es donde está la distracción. Nosotros, como buenas ovejas de nuestro buen pastor, nosotros vamos a confiar en el Señor. La palabra confiar significa adherirse a, descansar en, seguir a, y es seguir al Señor. En la medida que vamos confiando, estamos haciendo bien las cosas, porque dice: confía en Jehová y haz el bien. Casi que es una consecuencia natural hacer el bien por estar confiando en el Señor. De esa manera, entonces nosotros estamos cuidando nuestra vida espiritual, y de esa manera estamos viviendo esa vida de fe. Y dice: y habitarás en la tierra. Claro, porque allí viene sabiduría, allí viene dirección, allí viene revelación de Dios para ti. Y lo que nos lleva al éxito es tener esa revelación de Dios. Y eso nos da cuando confiamos en el Señor. Un segundo principio importante para la vida abundante, dice el versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová. Sabes que este fue uno de los versículos que yo me aprendí de memoria al inicio de mi vida cristiana. Recuerdo, conocí al Señor a los 16, a los 17 iba a prestar servicio militar. Llevaba un año apenas con el Señor. Entonces me regalaron una Biblia muy bonita, y decía este versículo de dedicatoria: Alexis, el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pues la experiencia en aquella época de servicio militar era como difícil uno entender cómo deleitarse en el Señor, pero fue algo bien interesante, porque deleitarse en el Señor no puede depender de la crueldad de este mundo, de las injusticias, de que tengas experiencias difíciles, de que enfrentes el dolor en algún momento determinado. En mi experiencia desde muy joven pude comprender eso, y empecé a creer que a pesar de tantas dificultades o tantas exigencias que tiene la vida o tantas aflicciones que hay, uno sí puede deleitarse en el Señor.
en buscar la palabra, en compartirle a Jesús. Eso es un deleite, compartirle a Dios, compartirle de Dios a otras personas, compartirle del Señor a tus vecinos, compartirle del Señor a tus compañeros de trabajo. Yo veo que el enemigo que está pendiente para robar se quiere robar eso, se quiere robar tu deleite, pero no te lo dejes robar. Porque la vida abundante está cuando tú te deleitas en el Señor, te conectas a las transmisiones, dentro de poco que te digamos, vamos a reunirnos en tal lugar bien especial, los días domingos, allá te esperamos con toda tu familia y con tus invitados, allá vas y te deleitas en la alabanza, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, aquí están mis diezmos, aquí están mis ofrendas y te deleitas en el Señor, pero ese deleite no depende de las situaciones difíciles que estás pasando, no depende de la situación difícil en la que está el país, no depende de cómo te hayan tratado, que te trataron mal con injusticia, no, porque entiende que la vida abundante Cristo la ganó por ti en esa cruz y se sacrificó, y nosotros por fe la recibimos. Entonces por eso primero habla de confianza, luego habla de deleitarse. Tercero, la promesa que está en el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay sueños que Dios pone en tu corazón. Hay sueños que tú dices, Señor, y tú empiezas a orar y empiezas a tener esa convicción y Dios quiere mostrarte y lo que puede hacer contigo, con tu familia, con la empresa o confiarte en una empresa, confiarte en liderazgo, que Él quiere que tú ganes almas, hacer discípulos, hacer esto, hacer lo otro, pero todo eso es fruto de deleitarse en el Señor. Número 3, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es el Señor el que actúa, pero cuando tú tienes esa determinación de encomendar tu camino al Señor, es decir, no te dejes llevar por el impulso, no te dejes llevar por la rebeldía, por la inmoralidad sexual, no te dejes llevar por la avaricia, por el amor al dinero, no, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Entonces el Señor te va guiando, te va corrigiendo, te va diciendo eso sí, te va diciendo eso no, no es tiempo, todavía no, tengo algo mejor. Y cuando tú encomiendas al Señor tu camino, Dios va a actuar de una manera muy poderosa. A veces nos llenamos de ansiedad, ¿verdad? A veces dicen, no, es que tiene que ser esto, o tiene que ser este, o tiene que ser esta, o tiene que ser eso. Y resulta que no está dentro de la guía del buen pastor para sus ovejas, y allí el enemigo está pendiente para robar, matar y destruir, y estaríamos sacrificando la vida abundante. Finalmente, vemos cómo en David se cumplió algo que estaba más allá de sus ideas, más allá de su imaginación, más allá de sus pensamientos, y es que Dios tenía planes y propósitos con David mucho más grandes que los sueños que tal vez él tenía con Dios. El Salmo 78, el versículo 70 al 72 dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Así que este hombre llegó a ser el rey de Israel, el hombre más poderoso, no solamente de Israel, llegó a ser el hombre más poderoso del mundo. Los sueños de Dios, mis amados, son grandes. No te dé pena soñar en grande, pero busca siempre cuáles son los planes y propósitos del Señor. Más allá de lo que tú pienses, eso sí te lo aseguro, Dios hace las cosas más allá de nuestros pensamientos. David aprendió a vivir dentro de la vida abundante, marcó la diferencia, fue un referente para su descendencia, fue una persona distinta. Dios mismo lo llamó varón conforme a mi corazón. Este hombre nos marca una línea de excelencia, nos marca una línea de bendición, de fe.
y cómo este hombre no se sometió a la incredulidad, no se sometió al paganismo de su época, no se sometió a una cantidad de cosas. Cuando él fue a pelear contra Goliat, todo el mundo le decía que no podía. Pero él siempre escuchó la voz del Señor. Fue un hombre que aplicó el Salmo 37, uno de sus salmos en su vida. Él confió en el Señor, él se deleitó en los caminos del Señor, compuso la mitad de los salmos los compuso David. Él le encomendó al Señor su camino y él vio al Señor cómo lo tomó de ser un pastorcito de ovejas y lo convirtió en el hombre más poderoso de la tierra. Yo te invito a que le creas al Señor, más allá de lo que tú estás pensando, que creas que hay una vida abundante, que creas que el Señor hace realidad los sueños, que creas que el Señor cumple sus planes y propósitos. No importa cómo esté el mundo, no importa la crisis mundial, no importa las dificultades, no importa las tristezas que has pasado en tu familia, no importa la situación difícil que estás atravesando en las finanzas, no importa lo que los demás dicen, no importa cuántas veces te hayan cerrado las puertas. Tú caminas con el Señor. Lo importante es que tú seas esa oveja del buen pastor. Padre, gracias por tu palabra. Yo bendigo, Señor, a tus hijos que están aquí conectados y que reciban esta palabra, Señor, de esa vida abundante que tú tienes para aquellos que son tus ovejas, las ovejas del buen pastor. Allí donde tú estás, recuerda lo que hablábamos al inicio, cómo el Señor Jesús se sacrificó en la cruz. Y yo te invito a que tú le des gracias y le digas: Señor, gracias Jesús, porque tú moriste en la cruz por mis pecados, llevaste toda enfermedad, llevaste toda maldición, llevaste todo plan de destrucción del enemigo para darme vida en abundancia, para, Señor, colocar sueños en mi corazón y para cumplir con tus planes y propósitos en esta tierra que son grandes, que son grandes. Si tú estás luchando con la tristeza, con la ansiedad, con el desespero, dile: Señor, toma el control de mi corazón. Y el Señor te dice: hijo mío, solamente 3 cosas tienes que concentrarte. Confía en mí y haz el bien. Deleítate en mí y en las cosas del Señor. Encomienda tus caminos y yo actuaré. Y así como lo hice con David, lo puedo hacer contigo. Es lo que el Señor te quiere decir esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tus promesas, y que todos esos sueños en tus hijos se hagan realidad. Que lo que tú les has hablado, esas promesas, Señor, se cumplan de manera contundente. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Para todos aquellos que por primera vez se han unido a esta transmisión y han escuchado la palabra del Señor, el Señor te está llamando. Así que yo te invito para que tú le digas: Señor Jesucristo, yo te necesito. Repite conmigo: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida. Perdona mis pecados y haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida y mi corazón y confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Felicitaciones, has recibido a Jesús en tu corazón. Sigue conectado con nosotros aquí en Tiempos de Fe en Familia, martes, miércoles, jueves, 7:30 de la noche, y te esperamos este domingo a las 10 de la mañana en Familias Bendecidas. A toda la iglesia, a todas las familias, ánimo, el Señor está contigo, el Señor ha venido a traerte vida abundante, hay sueños por alcanzar, hay propósitos de Dios muy grandes para ti. Seamos esas ovejas del buen pastor y yo sé que lo veremos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.